es proclamado. Cristo, justicia de Dios, es levantado, es conocido, es proclamado. Cristo, Cristo, justicia de Dios, es levantado, es conocido, es proclamado. Cristo, justicia de Dios, es levantado, Es conocido, es proclamado. justicia es levantado, es levantado, es conocido, es proclamado. Justicia de Oh, alégrense en los cielos, gócese en la tierra, brame el mar y su plenitud, pues la luz, nuestro Dios, reina en majestad y en absoluto. Alégrense en los cielos, alégrense en los cielos, gócese en la tierra, brame el mar y su plenitud, pues la luz, nuestro Dios, reina en majestad. en absoluto. Alégrense en los cielos, gócese en la tierra, brame el mar Y su plenitud, pues la luz, nuestro Dios, reina en majestad. en absoluto poder. Hoy brilla la luz, más que ayer brillas con poder. Hoy brilla la luz, más que ayer. Más que ayer brillas con poder. Gran esplendor, hoy brilla la luz, Más que ayer brillas con poder. Gran esplendor. y declaremos, desde los celestiales declaramos que la luz venció. 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 Desde los celestiales declaramos que la luz venció.
celestiales declaramos que la luz venció. Desde los 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 celestiales declaramos que la luz venció. Amén. Hoy, como se está notando, voy a compartir la palabra. Una palabra que el Señor ha dado. Créanme que el proceso de esta palabra ha sido totalmente distinta a otras veces cuando me ha tocado compartir. En esta ocasión no me sentí tan nervioso como, ¿se acuerdan cuando fue lo de Juan? ¿Se acuerdan? Sí. Con la trompetita que estuvimos abajo. Yo hoy decidí no estar abajo porque, ¿sabes? Después del tiempo me agarró un dolor de espalda horrible. Y luego vino la escuela de antorchas y ahí fue que me tuvieron que inyectar 3 veces. Y bueno, fue una cosa muy interesante. Bueno, amados, la palabra que el Señor quiere compartirnos a todos es algo que no está completo todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un tema que se cierre ya. Tampoco es un tema de que se recibe una vez y ya, sino que debemos estar aplicándolo todos los días en nuestras vidas. El corderito en la nación. ¿Ya? Está bonito, ¿no? La ovejita. No es lo mismo oveja que cordero, ¿verdad? Ahora, como jueces guerreros, como anunciadores de Cristo, necesitamos ser impartidos por el corderito. Hoy el Señor nos quiere impartir de su vida y una perspectiva nueva de Él. El corderito paseándose en nuestra nación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este día. Señor, la palabra que tú estás soltando, declaramos que cae en buena tierra, Señor. Tus semillas caen en buena tierra. Declaramos que nos disponemos, Señor, y esta impartición de espíritu a espíritu es. Y te decimos que nos disponemos, que el corderito sea mostrado en esta mañana. Cuando yo les menciono a ustedes cordero o corderito, ¿qué reciben o qué ven? Aparte de esa imagen de ahí, por ejemplo. ¿Ya? Vemos a ese corderito. No sé si podemos apagar un poco las luces para que se pueda ver mejor. No sé. Pero viendo esa imagen de ese cordero, ¿qué sienten? ¿Qué ven? Aparte de que es blanco, tiene ojos, orejas y eso, lo de menos. Pero ¿qué sienten? Ternura. ¿Cuántos aquí han tenido un cordero o han visto muy de cerca un corderito? No vale decir a los hijos. ¿Tú has visto un corderito? ¿Sí? ¿También? ¿Alguien más? Son muy tiernos, ¿verdad?
Ahora, la mayoría podría decir relacionaría al animal con algo muy tierno, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Cuando un corderito es algo muy tierno de ver. Vemos uno y se nos derrite el corazón. Ahora, toda esta introducción nos va mostrando algo que al final vamos a hablar. Desde el comienzo, el corderito estuvo relacionado con el sacrificio. Acompáñenme a Apocalipsis 18, igual está ahí en la pantalla. Dice, y le adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos en el rollo de la vida del corderito, que fue degollado desde la fundación del mundo. 1 Pedro 1, 19, 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteros por amor a vosotros. Qué tremendo. Vamos a leer todos juntos 1 Pedro 1, 19, 20. Amén. 3, 2, va. Sino con la sangre. Amén. Y vemos que se manifestó por nosotros. En el Antiguo Testamento, vamos primero con Abraham. Génesis 22, 12 al 13. Abraham y el Cordero. Y dijo, no extiendas tu mano al muchacho ni le hagas nada, pues ahora conozco tu temor de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, el amado. Y alzando la vista, Abraham vio con sus ojos, he aquí un carnero, no dice cordero, carnero. Es muy relacionado. Trabado con los cuernos en el zarza. Entonces Abraham tomó a Alef-Tab, el carnero, y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Era Abraham o era el carnero? El carnero. El carnero es el macho de las ovejitas. El que tiene el cuernito, ya él. Qué interesante que aquí dice Alef-Tab. Hemos entendido que es principio y fin, y se refiere a Jesús, a Cristo. Ahora avancemos y vamos a Éxodo 12, 1 al 11. Aquí vamos a leer un poquito más extenso. La liberación de los hebreos y el cordero. Estamos viendo la relación del sacrificio con el cordero. Y estamos mirando cómo estaba relacionado esto en el antiguo pacto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de entre los corderos y los cabritos. Y habiendo sido guardado hasta el 14 de este mes, el pleno de la congregación de los hijos de Israel lo degollará entre las 2 tardes. Y recogerán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y no será quebrado hueso suyo. Y lo que quede de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego, y así habréis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos y vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es Pascua de Jehová. Éxodo 12, 1, 11. Entonces hemos visto a Abraham y a Moisés, la relación con los hebreos. Vamos al nuevo pacto. Efesios 5, 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios
como olor fragante. Vamos a leerlo. 3, va. Ahora avancemos a 1 de Juan 2:2. Dice, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Pedro 1:19-20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteros por amor a vosotros. El cordero se va a manifestar o ya se manifestó. Entonces es importante la revelación del cordero en nuestras vidas. Debemos vivirlo. Profundicemos más. Cristo, el Cordero de Dios. Juan 1:29. Al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Esto lo tenemos muy claro, ¿verdad? Cristo es el Cordero de Dios, lo hemos cantado. Sin embargo, debemos profundizar más, porque muchas veces solo nos hemos quedado con el sacrificio y no hemos visto más allá. Y por consiguiente, no nos hemos comido todo el cordero. ¿Se acuerdan cuando en Pascua del 2021, creo que era, o 2020, se hablaba de comer completamente al corderito? ¿Ya? Ahora, no solamente era de que ese día hicieras un cordero asado, sino que la revelación teníamos que comerla completamente. Y a mí me gusta hacer participar a las personas. Así que vayan preparándose, porque así fui entrenado. Me hacían participar. No es una venganza, no, mentira. Vamos a hacer una tarea, todos. Veo que la mayoría tiene una agenda, un esfero. Entonces, si no tienes, pues gracias a Dios por los celulares, así que no hay excusa para nadie. Y respondamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es el Cordero para mí? ¿Qué impacto tiene en mi vida? ¿Quién es el Cordero para mí? ¿Qué impacto tiene en mi vida? Repito. ¿Quién es el Cordero para mí? ¿Qué impacto tiene en mi vida? Tómense su tiempo, es para responderlo ahorita. Si alguien aquí dice, no sé, pues hoy el Cordero se va a revelar. Amén. Anita, vamos contigo. ¿Quién es el Cordero para ti? ¿Qué impacto tiene? Puse Jesucristo, su sacrificio más santificado, y cuando Él vino a mi encuentro, mis enemigos huyeron. Perdón. ¿Quién es el Cordero para ti? Para mí es aquel que me está perfeccionando a su imagen. ¿El Cordero para usted? El Cordero para mí es Jesucristo, el que murió en la cruz para darme vida eterna. Murió como un corderito sin mancha y sin arruga. Para ti. Bueno, para mí el Cordero es Cristo. El Cordero es el que cumplió todo, o sea, el que llevó a cabo todo el plan de Dios y el único que era digno de hacerlo. Para ti. Bueno, Cristo para mí es mi Señor, mi ayudador, y Él es el que me ha sostenido siempre y me sigue sosteniendo en todos momentos y dificultades que yo tenga. Si se van a dar cuenta, yo sé que podemos pasarnos preguntando entre todos, pero si nos damos cuenta, y es más, se hizo una encuesta hace varios años atrás, no aquí, en otra congregación, y la mayoría de las respuestas que daban las personas era la relación del Cordero y el sacrificio y nada más. Ahora, más no hay una relación del Corderito con el poder y la autoridad. ¿Entienden bien esa parte? En cierto punto, ¿esto es verdad o está mal?
¿Ustedes qué creen? ¿Está mal relacionar el cordero con el sacrificio? Solo algunos no están de acuerdo. A ver, ¿todos estamos de acuerdo en que está mal o está bien? Está bien relacionarlo porque además dice, el cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Pero a la vez está mal, está incompleto. ¿Por qué? Porque la cruz no lo es todo, ¿o sí? ¿O terminó en la cruz y ya? No. Debemos avanzar y mirar al Cordero que murió, resucitó y que está gobernando. Debemos tener una revelación y un entendimiento más profundo del Cordero en nuestras vidas. Cuando se abren los cielos, desciende la revelación. La adoración es una llave para abrir la revelación. Es por eso que es importante que no nos perdamos los tiempos de adoración. ¿Ya? Sé que tenemos muchas cosas, muchas obligaciones, cosas que pueden ocurrir. Pero qué importante es ser parte de algo. No solamente hay un dicho, no solamente es importante terminar algo, sino cómo lo haces también. Entonces, a veces nos encontramos diciendo, Señor, ayuda, etcétera. Pero ni siquiera somos responsables con eso, por ejemplo. Vuelvo y repito esto. Cuando se abren los cielos, desciende la revelación. La adoración es una llave para abrir la revelación. Y esto nos va a guiar a Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4 hay una tremenda dinámica de la adoración. La adoración es puerta para entrar en la atmósfera de Cristo y es ahí donde el Espíritu trae o revela lo escondido. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 4? ¿Han escuchado el audio de la canción de Al estar en tu? Y que hay una previa narración de todo. Una voz de trueno y voces y relámpagos que decía y todo eso. Ya, eso es Apocalipsis 4. Recordemos, Apocalipsis no es la revelación del fin del mundo, sino que es la revelación de Jesucristo. Veamos al Cordero, veamos a Cristo. Vamos a Apocalipsis 5, 1, 6. Ahora, vamos a agarrar este capítulo, no solamente porque viene después del 4, sino porque ocurre una dinámica después de la adoración. Entonces, avancemos. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Amén. Avancemos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que había hecho estar en pie a un corderito como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué les llama la atención aquí? Aparte de la interacción del rollo, los seres vivientes, vemos una interacción de gobierno. ¿Amén? Vemos la acción de los ancianos y de los ángeles. Previamente hay una adoración tremenda en Apocalipsis 4. No había nadie digno en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Sin embargo, se nos dice que uno sí es digno. ¿Quién es? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero cuando vamos a ver al león, ¿qué vemos? Un cordero. ¿Acaso Juan era miope o algo así? ¿No vio bien? ¿Por qué dice cordero y no león? ¿Se han puesto a pensar eso? Bueno, si no, pues es un buen momento para pensar por qué no dice cordero. ¿Será que la textual se equivocó ahí? Impresionante. El cordero no solo es un animalito que se sacrificó, aún siendo cordero venció y está sentado en el trono,
está gobernando por su obediencia y por la actitud que tuvo para vencer. Y aquí ya empezamos con la parte más importante. Lo que previamente estábamos compartiendo era la introducción. Quiero que podamos declarar esto. ¿Bien? Declaremos. 3, va. Amén. Al comienzo les preguntaba qué ven o reciben cuando escuchan la palabra cordero. Ahora les quiero preguntar, ¿qué carácter tiene un corderito? ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? A ver, los que han visto un corderito, ¿cómo ven que actúa un corderito? Manso, ¿qué más? Inofensivo, ¿qué más? Obediente. Muchas cosas. Ahora, les mencionaba al comienzo que como jueces guerreros, porque no solamente somos jueces, sino que también estamos llamados a la guerra, y anunciadores, necesitamos revisar y profundizar al Cordero. Y en esta profundización tremenda del Cordero, vamos a revisar el carácter. Quiero centrarme en 3 aspectos del carácter del Cordero, que creo que como jueces guerreros, como anunciadores, necesitamos tomarlas. Humildad. Vamos a Proverbios 15:33. El temor de Jehová es escuela de sabiduría. ¿Cuántos están inscritos en esa escuela? No hay amén. Interesante. Ya le voy a decir al pastor. Nadie está inscrito en esa escuela. Y antes del honor está la humildad. Vamos a leerlo juntos. 3, va. El temor de Jehová es escuela de sabiduría. Y antes del honor está la humildad. La palabra humildad en el Antiguo Testamento es anabá, condescendencia humana, modestia o divina, clemencia, gentileza, humildad, mansedumbre. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Aquí la palabra humildad en el Nuevo Testamento es tapainofrosune, de un compuesto de eso. Significa humillación, escuchen bien, humildad de mente. ¿Habían escuchado eso antes? Humildad de mente. Previamente acabamos de leer un verso que dice que la humildad es una vestimenta. Nos hemos vestido hoy con esa vestimenta. Hoy fuimos al armario y humildad. ¿Por qué dice que tenemos derecho a esto? ¿O por qué se nos pide? Vamos a volver. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un escogido de Dios? Compasión, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Debemos vestirnos de eso. Ahora, acabamos de decir humildad de mente. La humildad es una vestimenta a la cual somos llamados a vestir. Recordemos 1 Pedro 1, 19, 20. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos posteros por amor a vosotros. No solo debemos hablar de la humildad debe estar en nuestra mente y corazón. El que es humilde considera al otro como mayor que él. Piensa lo bueno y lo agradable. Un juez no puede juzgar a los demás si no se ha juzgado primeramente él mismo. Y es interesante que estemos hablando de todo esto porque como nación estamos pasando por varias cosas. La acción que fue primicia 2023, hablando de Ecuador, fue muy tremenda. Y todos hemos visto las cosas que han ocurrido
no porque fue primicia, no porque está en formación en Ecuador. Bueno, sí, pero el tema es que la misericordia de Dios se está manifestando en nuestra nación. Y hay muchas formas de ver la luz. Yo puedo decir la luz separa la tiniebla y ya, pero aún hay un entendimiento mayor al ver que la luz separa y al ver que es Dios mismo queriendo restaurar la tierra. Pero no va a poder restaurar la tierra si primero no se separa la tiniebla de la luz. Entonces, un juez no puede juzgar a los demás si no se ha juzgado primeramente él mismo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, considerad estas cosas. Y esto nos lleva al segundo aspecto del carácter del Cordero. Quiero aclarar que hay muchos, ¿ya? Pero estos son algunos que el Señor me habló. Obediencia. El segundo aspecto es la obediencia. El Cordero es digno de toda honra y dominio por su obediencia hasta lo último. El Hijo es conocido por su obediencia. Según Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la obediencia de Cristo? Dice ahí la obediencia de Cristo, no dice la obediencia a Cristo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la obediencia de Cristo? La voluntad del Padre, ¿qué más? Ir a la cruz. La obediencia de Cristo es la obediencia hasta la muerte. Filipenses 2:8. Y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí la palabra obediencia es hupeokos, dice escuchar con toda atención. La obediencia de Cristo es escuchar con toda atención. Un juez necesita escuchar con toda atención. Un anunciador necesita escuchar con toda atención. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siempre yo me he puesto a preguntar por qué dice aprendió la obediencia. ¿Será acaso que Jesús no sabía lo que era obedecer? ¿O por qué dice aprendió obediencia? ¿Se han preguntado eso? ¿O solo he sido yo, el único rarito? Meditemos, a ver, aprendió obediencia. Si lo tomamos textualmente, da a entender que Jesús no era obediente. Pero no. ¿Por qué dice esto? Porque está aprendiendo como hombre a obedecer. Porque no estaba como Dios. Él estaba cumpliendo toda la ley. Amados, hay algo que queremos y debemos reconocer. Es que obedecer no es nuestra naturaleza. ¿Por qué no lo es? Porque gracias a Adán y Eva, pues adquirimos una naturaleza de pecado. Y está obrando en nosotros. Si no estamos en Cristo. Pero si estamos en Cristo, podemos obedecer porque Él aprendió primero. Qué interesante. Así como tomamos de la fe del Hijo. ¿Cuántos aquí han tomado de la fe del Hijo o han orado una vez diciendo, tomo de la fe del Hijo? Ahora, ¿por qué si decimos eso también? ¿Por qué no decimos también, tomamos y caminamos en la obediencia del Hijo? ¿Será que, y esto lo pongo como pregunta no porque ahorita me acaba de venir, les digo, ¿será que muchas veces no obedecemos a Dios completamente porque caminamos en nuestras fuerzas, en nuestros esfuerzos de querer obedecer así, pero resulta que terminamos desobedeciendo? ¿Será que hay una obediencia superior? Pues al parecer sí.
Para complementar esto, les animo que en casa podamos leer Romanos 5. Como jueces guerreros y anunciadores, la obediencia es un sello que debe estar en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo en la tierra. Debemos ser como Él. Si Él es obediente, nosotros somos obedientes. Entonces, me parece tremendo que estemos hablando de la obediencia de Cristo. Y porque tenemos presente la obediencia a Cristo. Avancemos al tercer aspecto del Cordero. Hemos visto humildad y obediencia. Fidelidad. Entonces, hasta ahorita vemos humildad, obediencia y fidelidad. Hebreos 3, 1, 6. Vamos a leerlo juntos. ¿Ya? Está en la pantalla. 3, va. Vamos juntos, de nuevo. ¿Desayunaron hoy? No, no todos. Bueno, pero hay una palabra que se ha soltado hace varios meses atrás que dice que nosotros actúa el mismo poder. Entonces, como nosotros actúa el mismo poder, vamos a alzar la voz. ¿Listos? Eso, a preparar garganta. 3, va. Amén. El hijo es fiel sobre la casa. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es la fidelidad? Estamos hablando de que Moisés fue fiel como siervo, no como hijo. ¿Qué es fidelidad? Lo escuchamos en series, en telenovelas. Me fuiste fiel, me fuiste infiel. ¿Qué es fidelidad? En canciones, Señor, eres fiel y tu misericordia. ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es fidelidad, Estefanía? Fidelidad. Es fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Es como... Son esas preguntas existenciales. Ajá, ¿Qué es fidelidad? es como alguien que permanece estando ahí a pesar de las circunstancias. Es como veo la fidelidad, ya, pero es fidelidad para mí. Fidelidad es fidelidad. Mantenerse leal junto a lo que decidió mantenerse en algo. Fidelidad. ¿Qué es fidelidad? A ver, ¿qué es fidelidad? Bueno, podría decir que tiene que ver algo con una seguridad de permanecer en lo que uno ha creído. Bien. ¿Qué es fidelidad? Permanecer en lo que decidió, en lo que escogió para siempre. Entonces, al servir con Dios es permanecer a lo que Él decide, a lo que Él nos ordena. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad para mí es ser leal, ser noble. ¿Alguien más de forma voluntaria quiere decir que es fidelidad? Ahí vamos.
Yo la veo como una acción que implica perseverancia, ser fiel, lo que han dicho, pero es una acción, es decir, me mantengo en esa acción de avanzar en esa posición, de ser fiel en este caso. Lealtad, fidelidad es lealtad. Fidelidad, lealtad, fidelidad es fidelidad. Ahora, la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, como hemos dicho, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Interesante lo que voy a decir ahorita. Deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. En su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. Tener fidelidad es una expresión usada para nombrar al o a lo que tiene constancia. Está bonito, ¿no? Fidelidad, fidelidad. Ejemplos de fidelidad. A ver. No mentir. A ver, los que son pareja, mírense. Ser a la persona. Por ejemplo, alguien cuando va a un restaurante y es constante en ese restaurante. Eso es ser fiel. Un esposo con su esposa. Eso es ser fiel. Ahí está el tema de compromiso. La fidelidad de Dios. La fidelidad a Dios. La fidelidad de un amigo. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Se llama, cuando se rompen estos compromisos, por ejemplo, el de fidelidad hacia Dios, o la fidelidad de un cliente, etcétera, o de un esposo y su esposa, o viceversa, se llama infidelidad. Ahora, no tenemos dudas en que Dios ha sido, es y será fiel. Amén. Vuelvo y repito porque no todos están convencidos con eso. ¿Tenemos dudas de que Dios es infiel? ¿Es fiel? Sí, su fidelidad es inmutable. Salmo 105 dice, porque Jehová es bueno, para siempre de su misericordia, y su fidelidad de generación en generación. Vamos a leerlo juntos. Esto es para gritarlo porque es una realidad que vivimos. Va. Amén, amén. Se le va a dar ese aplauso al fiel, denle un aplauso más fuerte. Ahora, como nación, Dios nos ha dado una promesa, y más que una promesa, una palabra que Él está estableciendo últimamente. ¿Se acuerdan cuál ha sido? Después del tiempo de Quito, se compartió algo acá. ¿Se acuerdan? De los jueces. Hagan memoria, a ver. Se nota que no les gusta comer sardinas. Las sardinas son buenas para la mente, para recordar. Isaías 1:26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como los de antaño. Entonces te llamarán ciudad justa, ciudad fiel. La fidelidad no es algo negociable para Dios. A pesar de que nosotros seamos infieles, Él se mantiene fiel. El corderito está muy relacionado con la fidelidad. La fidelidad de Dios se revela de manera muy clara en Jesucristo, cuyo carácter de máxima fiabilidad personifica lo que significa ser fiel. Incluso hasta el punto de que fiel es su nombre. Y ahí hice unos cuadritos para que podamos relacionarlo. En Apocalipsis tenemos esos nombres. Tenemos
Tenemos testigo fiel, y eso lo vemos en Apocalipsis 1:5. El testigo fiel y verdadero, Apocalipsis 3:14. El fiel y verdadero, Apocalipsis 19:11. Ahora, la palabra fiel en el Nuevo Testamento, es pistos. Significa digno de confianza, confiable, fidedigno, confiado, fiel, fielmente, creer, creyente de verdad. ¿Cuál de todas estas palabras les gusta más? A mí me gusta mucho digno de confianza. El Cordero es digno de confianza. ¿Somos fieles? ¿Somos dignos de confianza? No me miren, mírense ustedes mismos. Agarran un celular o un espejo, a ver, soy fiel. No, pero en serio, respondamos a nuestra mente. Porque si decimos, ¿quiénes somos los fieles? Los dignos de confianza. Y está bien, tenemos fe en que sí lo somos, pero ¿realmente lo somos? Meditando, entendiendo todo lo que significa la palabra fiel, digno de confianza. Piensen un momento. Tranquilos, no lo voy a hacer preguntar a nadie. Estos 3 aspectos del Cordero, como les dije, hay más, son esenciales para este tiempo de la iglesia en la nación. Se han juzgado los falsos jueces. Amén. Se han retirado varias cosas y como nación estamos en un proceso muy interesante. Sin embargo, es importante que en este proceso de restauración que estamos teniendo con el Señor, sea restaurada la imagen del Cordero. No digo del león, ¿por qué no del león? Porque no digo que no hay que restaurar la imagen del león, digo que en este tiempo es esencial el Cordero. El Cordero no solamente salva, sino que trae la restauración y trae la revelación para transformar la tierra. Como vimos en Apocalipsis 5, el león venció, pero ¿quién está en el trono? ¿Cuántos han leído Apocalipsis completamente? Ok, eso es drástico. A ver, levanten la mano así en alto. ¿Cuántos han leído completamente Apocalipsis? Ok, digamos que el 55%. Les animo a leer Apocalipsis. ¿Ya? Por más que parezca medio... Sí, esa es la cuestión. La gente lo toma como tenebroso, como algo muy profético, muy espiritual, que si lo leo se me derrite el cerebro, o no puedo dormir. Hay unos audios de la Biblia narradas. ¿Cuántos lo han escuchado? Y cuando llega Apocalipsis, ¡uy, Dios mío! Que salga el jinete. Pero es importante que tomemos Apocalipsis. ¿Por qué? Porque, como les decía, Apocalipsis no es la revelación del fin de los tiempos. No dice Apocalipsis, la profecía, porque dice profecía que dio Dios a Jesucristo para sus siervos en los últimos tiempos. Es la revelación de Cristo y debemos tomarla. Es por medio del sacrificio del Cordero que somos llamados a gobernar. Apocalipsis 5. Vamos al verso 7 al 10. Dice, y fue y tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Corderito. Y los 24 ancianos se postraron, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Miren cómo nuestras oraciones son delante de Dios. Y canten un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación,
y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Amén. Esto no es una palabra para decir, no más leones, no más grrr, nada de eso. O, por ejemplo, está esa canción de, hoy se oye rugiendo. Es potente, ¿no? Hay una parte que dice, el cordero fue inmolado, pero el león se levantó. Ya. No es para decir, no más león, nada que ver, no más la rey David, solo corderito no, nada de eso. En ciertas oportunidades debemos ser leones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero muchas veces nuestra falta de humildad nos falla y no vemos a Cristo como el Cordero que está para levantar y restaurar la tierra. Cuando leemos Apocalipsis, vemos quien ejecuta los juicios, quien suelta las cosas, quien aún tiene una boda, es el león. No, es el Cordero. El león aparece en Apocalipsis 5, y por decirlo así, y nada más, voló. Se hizo, no sé, el chasquido de Thanos y se desintegró. Vemos el accionar del corderito y ya, como que el león desapareció. Pero vemos en Apocalipsis también de que hay batallas, pero dice, y el corderito irá y . No dice el león. El león en ciertas ocasiones se levanta con una actitud de rey, pero en otras esa actitud no va a servir. Será necesaria la del cordero. A pesar de que vemos que es manso, vemos que el cordero es muy poderoso. Amén, porque él es quien tomó el rollo. El carácter del cordero derriba toda oscuridad y todo orgullo. El corderito siempre siguió al Padre en todo. Las ovejas son guiadas por el pastor. Jesús fue guiado por el Padre. Y antes de continuar, quiero que escuchemos a un corderito. No voy a ser yo, ni ninguno de ustedes. ¿Se acuerdan cuando hicimos el de la trompeta? Eso fue interesante, pero hoy no. Pero quiero que cerremos los ojos un momento y podamos imaginar al corderito. De nuevo. ¿Notan la diferencia del sonido de la oveja y del corderito? ¿Cómo hace un corderito entonces? Ahora sí. Su sonido es muy, como que casi ni pudiera levantar la voz. Es muy tierno. Las ovejas son guiadas por el pastor. Jesús fue guiado por el Padre. Juan 5, 19, 20 y 30. Dice, tomando la palabra, Jesús les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará para que vosotros os maravilléis. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es el Cordero. Ese es el Cordero. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo. Vamos a leer esto como jueces. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cómo debería entonces actuar un juez? Buscando la voluntad del que lo envió. Era guiado en su hablar. Juan 12, 49, 50. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamientos. ¿Se acuerdan en la escuela mandamientos? De lo que diga y lo que hable. Y sé que su mandamiento es vida eterna,
Por tanto, lo que yo hablo, tal como el Padre me ha dicho, así hablo. Vamos a leerlo. 3, 2, 1, va. Amén. Que así sea sobre nosotros. Qué importante esto último como jueces. Nuestro hablar debe estar ligado a lo que Dios está hablando. Cuando comenzó este tema de... A ver, ¿cuántos cuando vieron el suceso de TC de mi canal se sintieron temor? Sinceramente. Solo 2 personas, 3 personas, 4 personas. Bueno, los demás somos valientes. Sí, ¿verdad? A ver, o tal vez alguno no lo vio. No lo vio. Sintió pena. ¿Pena por qué? Por la gente. Ok. Natán y yo, fue interesante ese día, la verdad. Estamos viendo Batman. La última. Es una de mis favoritas. Entonces, ahí están las... ¿Cuántos han visto? Ya, es muy interesante por cómo el tema de la justicia, cómo se pervierte por el acertijo. Es una película de reino. Porque habla de la justicia y la injusticia. ¿Y qué nos llama la palabra? Buscar su reino y su justicia. Entonces hay que verla. Tarea para la casa. Bueno, total de que ese día estábamos viendo esa. Hay una parte donde está saliendo unas cosas a la luz y el acertijo toma la pantalla y hay unos hechos por ahí, Y nosotros, pues mi papá llegó y terminamos, vamos a almorzar. Y de repente él comienza a decir, bueno, lo que está pasando aquí allá. Y prendimos el televisor y fue una noticia ahí. Y al menos yo no me asusté, pero yo dije, uy, ¿qué vi con Batman? Y sí me generó como un tema de, wow. Y luego vino el tema de no salir por las calles. Ese día todo el mundo estaba corriendo, cerrando sus locales. Hubo un suceso con una amiga que pues está por ahí y salió traumada. Entonces, algunos replicaban cosas de los narcos, de que aquí y allá, en WhatsApp, estados de WhatsApp, esto están diciendo aquí y allá. Pero algunos se puso a meditar en ese momento. ¿Qué es lo que Dios quería hablar? Yo no estoy diciendo que no subamos estados cristianos, ni nada de eso. Ni cuando hay un suceso así, mandar una palabra de paz. Estamos llamados a eso, pero ¿es lo que Dios quiere que digamos en ese momento? ¿Dios habla solamente los domingos? ¿O cuándo? Todos los días. Entonces, todos los días hay algo nuevo para escuchar y para decir. ¿Qué está diciendo hoy? No está hablando del Cordero, que habló ayer, que habló el viernes, que habló el jueves, miércoles, martes, lunes. Si tan solo afináramos nuestro oído a una frecuencia exacta de lo que Dios está hablando, creo yo que entenderíamos mejor lo que es ser anunciadores. La palabra anunciador no tiene que ver con algo que uno mismo anuncia, sino con algo que recibe. ¿Ya? Un anunciador no, por ejemplo, tenemos a un rey. El rey no iba a anunciar, necesitaba a alguien que anunciaba. Y ese anunciador hablaba las palabras del rey, no sus propias palabras. Dice aquí, porque yo no he hablado por mí mismo. Yo reconozco que no necesito hablar muchas veces por mí mismo, porque a veces hablamos de más. Y digamos que hemos dicho algo muy tremendo, y decimos nuestra parte y se riega. A mí me ha pasado eso. No sé si ustedes, pero a mí sí. Y es algo que, por ejemplo, en casa con mi papá hemos ido tratando, porque a veces como que los hijos, no sé, tal vez aquí los hijos, yo solamente soy el que tiene problemas, pero los demás no, quién sabe.
Pero si se encuentran relacionados conmigo, pasa que a veces hay algo que se ha dicho como que te acusan de algo que tú no hiciste y tú crees que si tú no dices nada, vas a quedar como el culpable. Y hay un impulso que te saca a decir, no, yo no fui, la culpa es el de acá, o viceversa. ¿Les ha pasado? ¿No? Bueno, pues yo sí, lo siento. Y es algo que ahorita que lo estoy diciendo lo saco a la luz, porque decir todo esto del corderito, de la fidelidad, la humildad, de la obediencia, es fácil decir, ¿sí? Mañana puede agarrar alguien de nosotros una presentación y ¡pa! El tema es el peso con la palabra y lo que estamos diciendo. Todos necesitamos el carácter del Cordero. Amén. Todos necesitamos el carácter del Cordero. Uno más que otro tal vez en la obediencia, otro tal vez más en la humildad, otro tal vez en la fidelidad. Y aquí hay muchos puntos que tratar, que uno por el tiempo y dos porque saben cómo soy. Entonces, ahí entraría mi plus que estoy tratando. Aquí entra el tema de las ofrendas, diezmo, primicia, la adoración en casas. Por ejemplo, ¿cuántos estamos siendo fieles con la adoración los viernes? Algunos levantan la mano, todos dicen amén, perfecto. Quisiéramos que fuésemos todos, pero la verdad es que capaz algunos no lo están haciendo. La instrucción fue adoración e intercesión. Al momento de decir algo, no es solo lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Hay poder, hay gobierno, hay autoridad cuando caminamos en la humildad, en la obediencia, en la fidelidad del Corderito. Vuelvo y repito, hay poder, hay gobierno, hay autoridad cuando caminamos en la humildad, en la obediencia, en la fidelidad del Corderito. Amén. Vamos cerrando. Cortito, ¿no? Jesús sabía que había cumplido todo, pero aún así no se resucitó a sí mismo, ni se autonombró y exaltó como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Padre dio testimonio de él y lo sentó a su diestra. Hechos 2, 32 al 36. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, el Padre a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Amén. Dos cosas importantes. Cuando entendemos y tenemos la revelación del Corderito, se habla de la revelación de la iglesia como la esposa del Corderito. Apocalipsis 19, 7, 8. La iglesia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Corderito han llegado y su esposa se ha preparado y le fue concedido que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y ahí está una canción muy viejita, ¿se acuerdan? ¿Cómo era? Esposa se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente. Va aumentando. Para recibir al rey y a su esposa se la concedido. Gracias por apoyar. Se nota que la adoración fluye. Apocalipsis 21 es una hermosa revelación de varias cosas. Vemos al Cordero ya entonado y otras cositas más. Pero hay una detallada y muy interesante descripción de la esposa del Corderito. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero sería bueno que en casa lo podamos leer.
Apocalipsis 21, 22 al 23. Y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Corderito es su santuario. Y la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para que la iluminen, porque la gloria de Dios la iluminó y el Corderito es su lumbrera. La lumbrera que hoy brilla. Avancemos. Los que siguen al Cordero. ¿Cómo nos ve el Cordero? ¿Cuáles son las características de quienes siguen al Cordero? Apocalipsis 17, 14. Ellos pelearán contra el Corderito, pero el Corderito los vencerá, pues es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Otra vez. Ellos pelearán contra el Corderito, pero el Corderito los vencerá, pues es Señor de señores y Rey de reyes. Y noten lo que dicen. Y los que están, no los que estarán, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios nos ve dignos de confianza. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo nos vemos? ¿Tú te ves llamado? ¿Te ves escogido? ¿Te ves digno de confianza? Son palabras de grosso calibre, como dice mi papá. Si te pones a meditar, nos ponemos a pensar, Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios nos ve dignos de confianza. Son características muy interesantes. Y les pregunto de nuevo, ¿tú te ves así? Como iglesia nos vemos así. Dios nos llamó, Dios nos eligió, Dios nos ve dignos de confianza. Y a pesar de nuestra infidelidad, ¿sabes qué interesante? Dice, y fieles. No dice, y los que estarán con Él serán llamados, y serán elegidos, y serán fieles. Son llamados y elegidos y fieles ya. Nos llamó, según el Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos. Vamos a leerlo. 3, 2, 1, va. Vamos a decir amén. Por cada palabra vamos a decir amén, 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 amén. Nos eligió. Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Vamos a leerlo. Vamos. Incluso Uy, pero solo unos cuantos creen eso. A ver, ¿qué pasó? ¿Somos elegidos, sí o no? Amén. Amén. Ahí sí el león. Amén. Nos ve dignos de confianza. Apocalipsis 17:14. Ya lo leímos. Ellos pelearán contra el Corderito, pero el Corderito los vencerá, pues es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vamos a leerlo. Son llamados, elegidos y fieles. Amén. 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 Para cerrar, vamos a Apocalipsis 5. Y esto sí va a ser importante que lo podamos leer, tener con estas Biblias. Y si no trajo su Biblia, pues no va a aparecer en la pantalla porque pues esto ya es extraoficial, separado de eso. Tomemos estas características. Dice, revisando Apocalipsis 5, hay un detalle que solo en la versión textual está.
casi pasa desapercibido, pero cuando lo vemos y lo masticamos varias veces, vemos el carácter del Cordero. Vamos a leer desde el comienzo, verso 1. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar en pie a un corderito. Hasta ahí. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es lo que está por ahí? Leemos el verso 1, todo está como normal. El 2, el 3, 4, 5. ¿Qué es lo que parece interesante? Léalo detenidamente. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Qué parece interesante? El 6 no avancemos al 6. Del 1 al 5. A ver, así como estudiamos Romanos los martes, saquemos las herramientas. Sí es interesante, pero no es. Que le hicieron estar en pie. Otras versiones dicen así: y había un cordero levantado, un cordero en pie. Pero qué interesante que diga: vi que se había hecho estar en pie. Hace alusión como que si no se pudiera parar solo por él mismo. Cuando yo estoy leyendo eso, para mí fue como que, ¿qué es esto? Porque yo había leído siempre y el corderito que estaba en pie. Pero aquí dice: y se había hecho estar en pie a un corderito inmolado, degollado. ¿Ven ahí el carácter del cordero? Que es tan poderoso que ni él mismo se podía parar de pie. O sea, no fue como que ahora en cancha viene el cordero. Nada que ver. Nada que ver. Dice: y se había hecho estar en pie un corderito. ¿Sí? Capaz le tamañaban las patas, qué sé yo, no sé, no estuve ahí. O sí, podemos estar, quién sabe. Una intercesión. Ahorita mismo, que se revele el cordero. El punto es que dice: no se podía estar en pie, se hizo estar en pie. No es por nuestras propias fuerzas que estamos aquí. Estamos aquí porque Él nos sostiene. Qué interesante que dice: e hizo a mis pies como de siervas y me hace andar. No dice: y yo me hago andar sobre mis alturas. Y me hace andar. O sea, aún el que ahorita estemos de pie es un milagro. Se los digo personalmente. Ustedes saben ya mi testimonio de cómo nací y todo eso. Y para los doctores, yo a este punto de la vida, yo estaría inválido, inmóvil, ya está, no sé, muerto capaz. Pero vemos que la fidelidad de Dios para con todos nosotros es muy grande. Dice, pero uno de los ancianos me dice: no llores, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono, qué tremendo, y en medio del trono vemos al corderito. Y en medio del trono se hizo estar en pie un corderito. Señor, que tu revelación como el cordero
impacte nuestras vidas. Necesitamos tu carácter. Necesitamos tu carácter, Señor. Aun cuando tú, Señor, ya estabas resucitado. Dice la palabra que aún Dios te levantó, el Padre te levantó no por tus fuerzas. ¿Cuánto necesitamos aprender de ti? Padre, que tu carácter se nos revele y se haga uno con nosotros. Padre, que, Señor, que la humildad, la obediencia, la humillación, la mansedumbre, la fidelidad sea parte de nuestras vidas. Que quitemos esa manera de ver de que ser humildes, obedientes o fieles o mansos es para débiles. Eso es una mentira. Porque aquel que era poderoso también es humilde. Oh Señor. Oh Corderito, revélanos tu carácter. Necesitamos al león que ruge, la fuerza. Pero también necesitamos el carácter del Cordero. Abra sus ojos. Esta es una imagen que cuando estaba recibiendo pude ver de la ciudad. Ay, eso es Manta. Pero esta imagen habla de la nación. Y si estás en transmisión de otro lugar de Ecuador o de otra nación, mira, visualiza a tu ciudad, a tu nación. El corderito en la nación. Su balido se deja oír y lo oyen los cielos y se estremece. A su pisar tiembla la tierra. Cuando la iglesia camina en el carácter del Cordero, en ese momento el Cordero se pasea sobre la nación y su reino se extiende. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Y todo lo que somos, Señor, está delante, ante tu luz. Y confesamos, Señor, que necesitamos de tu carácter. Necesitamos de tu humildad. Porque no solo basta nuestra propia humildad, sino que necesitamos tu humildad, Señor. Y como nación, clamamos por eso. Que el carácter del Cordero sea sobre nuestra nación, Señor. Sobre los anunciadores, sobre los jueces. Que el carácter del Cordero sea sobre nuestra nación. Pero antes de que esté en la nación, tiene que estar en la iglesia. Esa palabra es el corderito en la nación, pero en realidad es el corderito en la iglesia. Porque lo que pasa en la iglesia pasa en la nación. Y lo estamos viviendo. Vemos cómo la luz está impactando en la nación y vez tras vez está ocurriendo cosas. Y la gloria es del Señor. Pero la iglesia se está levantando y así como hay puertas abiertas y los caballos están entrando y hay un entendimiento de jueces, necesitamos este carácter. Quitemos la manera errónea de pensar de que llamarnos corderos o el corderito es debilidad. Vemos quien está gobernando es el Cordero.
Quien ejecuta los juicios es el Cordero. David ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar en pie a un corderito como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del corderito, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho, ya lo somos, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el corderito degollado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos. Oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Como sientas que el Señor, que el Espíritu te lleva a hacer o a clamar o decir, tengan libertad. Tengan libertad. Cielos se han abierto y cada uno conforme a su fe está teniendo la revelación del corderito. Algunos ven cómo salta, algunos ven cómo corre, algunos ven cómo hace un sonido. Pero lo vemos humilde, casi ni se puede parar, pero conforme va avanzando, sus pasos se hacen firmes. El corderito en la nación, el corderito en la iglesia revelado, revelado. Señor, impáctanos, quiebra en nosotros toda manera de verte, toda estructura de ver al corderito. En el nombre de Jesús sea retirado, que podamos ver la revelación completa de quién eres, Señor.
Porque reconocemos que como iglesia necesitamos tu carácter. Necesitamos comer completamente al Cordero. No una parte, todo, todo, todo. Porque todo está en ti. Todo lo que somos está en ti. En el trono, a la diestra del Padre, uno inmolado. La lumbrera que brilla en Sion, el corderito en el trono, a la diestra del Padre, uno inmolado, la lumbrera. La lumbrera que brilla en Sion, el corderito terminó la transgresión. Pusiste fin al pecado, oh, expiaste la iniquidad, perdura tu justicia, cantamos digno es el Cordero vencedor. Tu testimonio fiel y verdadero. Digno es el Cordero vencedor. Oh, digno tu testimonio fiel y verdadero. Cantamos digno. Del Padre, uno inmolado, la lumbrera que brilla en Sion, el corderito. Terminó la transgresión, terminó la transgresión, pusiste fin al pecado, oh, expiaste la iniquidad,
escuchamos sobre la iglesia, primeramente, tu válido estremece los cielos a tu pisar, tiembla la tierra, tuyos los tronos en el firmamento, tuyas las coronas, oh Cordero, tu válido estremece los cielos a tu pisar, tiembla la tierra, tiembla la tierra, tuyos los tronos en el firmamento, tuyas las coronas, con las voces, tu válido estremece los cielos a tu vista, tiembla la tierra, tuyos los tronos en el firmamento, tuyas las coronas. ¿Podemos poner el sonido? ¡Ey! El sonido del corderito, por favor, rapidito. Estremece los cielos A tu pisar, tiembla la tierra, tuyos los tronos en el firmamento. escuchemos un momento. Tu válido, tu válido. Oh Señor, y así como escuchamos el balido, y así como vemos los pasos del Cordero, primeramente en la iglesia, decimos que así también sea la nación. El Corderito sobre nuestra nación, y su balido se deja escuchar. Y cuando suelta su voz, toda estructura de orgullo que había en nosotros, toda estructura de orgullo se cae en el nombre de Jesús. Se cae, se cae. Oh, tu válido se mece los cielos a tu pisar, tiembla, tiembla la tierra, tuyos los tronos en el firmamento, tuyas las coronas, oh Cordero, tu válido sobre nuestra nación. Estremece los cielos Oh, a tu pisar,
levantamos nuestras manos a ti. Digno, digno es el Cordero vencedor. Tu testimonio, tu testimonio, Fiel y verdadero. y su testimonio se hace uno con nosotros. Y así como Él es humilde, nosotros también podemos y queremos ser humildes. Así como Él es obediente, nosotros podemos y queremos ser obedientes. Así como Él es digno de confianza, nosotros somos y queremos serte, Señor, dignos de que confíes en nosotros. Y es más, tú nos ves así. Tú nos ves fieles, Señor. Tú nos ves llamados. Tú nos ves escogidos. Gracias, Señor. Porque este solamente es el inicio de algo. Es algo que está sumando todo el panorama a todo lo que ya estás haciendo en nuestra nación. Oh, vemos al Cordero, tu válido, se mece los cielos a tu pisar, tiembla la tierra. En el firmamento, tuyas las coronas, tuyas nuestras coronas. Vamos a cantar esto desde el comienzo. Esta fue una declaración que se preparó para Quito. Y no estoy bien seguro, no creo que lo soltamos allá. Pero si no es así, es porque Dios lo quiere guardar para este momento. Porque así como se están alineando las cosas, y así como los jueces fueron denunciados, los falsos jueces, no estoy hablando solamente a los que la fiscalía expuso, sino a ese falso juez que estaba en la nación. La iglesia se está levantando como una iglesia intercesora. Son muchas cosas que vemos. Eso es fidelidad. Dios no nos ha dejado. Dios no se ha olvidado de nuestra nación. Y por más que parezca oscuro, cuanto más oscuro es el tiempo, la noche, la madrugada, es porque ya se va a aproximar el amanecer. Y como lo decíamos en estos domingos pasados, decíamos amanece la luz. En el trono, a la diestra del Padre, uno inmolado, la lumbrera que brilla en Sion, el corderito, declaramos en el trono, a la diestra del Padre, uno inmolado, la lumbrera que brilla en Sion,
¿Podemos volver a poner la imagen del corderito? La imagen del corderito en la ciudad. Esa es nuestra realidad. Primeramente nosotros como iglesia. Luego en nuestra nación. Decimos que el corderito está sobre nosotros y sobre nuestra nación. Qué tremendo, qué tremendo. Y al Señor sea la gloria. Amén, amén. Al Cordero, al León, al que ha vencido, a Él sea la gloria. Porque Él está caminando, paseándose sobre nuestra nación. Y su balido se deja escuchar, su pisar, su rugido. El juez de jueces sobre el centro de la tierra. Amén.